Por favor, me confirman si ya pueden ver la pantalla. Muchas gracias. Bien, vamos a partir la tercera clase o el módulo 3 del curso de Administración de Sistemas Operativos Windows. Tenemos harto material que revisar en la clase de hoy, así que eh, si tienen dudas, preguntas o voy muy rápido con algún tema, por favor me hablan porque no veo los comentarios del chat. Necesito que me abran el micrófono y me puedan abrir, dado que estoy compartiendo la pantalla. Y así podemos ir haciendo más dinámica la clase. Me van preguntando. Bien, creo que somos, por lo que vi hasta ahora, somos 3 personas en total conmigo. Bueno, ahí sí sumando más personas, me van a avisar. Bien, en esta clase básicamente vamos a entregar una base conceptual de las redes de datos respecto a sus estándares y sus componentes. Revisaremos algunos servicios que pueden estar disponibles en la red y cómo se configuran algunos de ellos. Finalmente revisaremos algunos fundamentos de seguridad. Entonces tenemos 4 temas que abordar hoy día, que es la introducción a redes de datos, servicios de red, configuración de estos servicios en ambiente Windows y pilares de la seguridad de la información. ¿Qué roles, y aquí dejo una pregunta abierta, qué roles cumplen las redes de datos en nuestro día a día? Ahí me gustaría escucharlo a ustedes, bueno, las 2 personas que están por lo menos, escucharlo un poco de qué rol creen ustedes que cumplen las redes de datos en nuestro día a día. Lo escucho. Aquí, profe. ¿Me escucha? Manuel. Sí, te escucho, Manuel. Bueno, a ver, lo que yo entiendo, enviar archivos, mensajes instantáneamente, sin utilizar como medio físico, podría ser. Ok, sí, sí, es una forma de verlo. El traspaso de información a través de algún Traspaso de medio información, sí. que no lo vemos. Matías, ahí, cómo lo ves tú? Matías parece que no nos escucha. Bien, lo continuamos. Vamos a dejar esa incógnita ahí en el aire y en la medida que vayamos avanzando la vamos a ir resolviendo, ¿ya? Bueno, las redes de datos básicamente nacieron como parte de un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos que solicita la creación de ARPANET para comunicar entidades académicas y estatales. Esa es como nace de una necesidad, en definitiva, de comunicación entre 2 organismos, un organismo académico y un organismo estatal. Y, y en 1982, pasaron hartos años después, casi 20 años, se publica un conjunto de protocolos de comunicación, TCP/IP, por DARPA, que son claves para el desarrollo de las redes de datos de Internet como las conocemos hoy día. Y un poco el propósito de esto tiene que ver con facilitar la interconexión de dispositivos, sistemas y permitiendo la transferencia de datos y la comunicación entre personas, organizaciones y máquinas. Esto que parece obvio, bueno, no es tan obvio en la práctica, porque en definitiva, cuando hablamos de comunicación, siempre tiene que haber obviamente un emisor y un receptor y un canal que de alguna forma permite esa comunicación y que además los mensajes puedan ser de alguna forma interpretados o entendidos
tanto por el que está mandando el mensaje y que quiere comunicar algo, y tanto por el receptor que recibe ese mensaje. Entonces, estos protocolos de comunicación no tienen que ver solamente con el mensaje en sí, sino que tiene que ver con el cómo nos comunicamos. O sea, cómo hago que un dispositivo electrónico que va a través de probablemente un medio físico, que puede ser un cable o un medio de dispositivo inalámbrico que va por el aire a través de una frecuencia de onda, yo soy capaz de transmitir un mensaje y ese mensaje le llegue a quien yo le estoy mandando el mensaje, no que lo reciba cualquiera, porque esto no es un megáfono que de alguna forma lanza un mensaje y todos los que escuchan el megáfono lo reciben. No, esto es una comunicación punto a punto. Yo envío la comunicación, se la envío a un destinatario, ese destinatario además la recibe de la misma forma que yo se la envío. Entonces, todos estos protocolos de comunicación eh, son parte de que permitan la factibilidad de poder comunicarse. Esto es bien importante, eh, dado que, como les decía, tiene que haber una forma de comunicar. Ujú. Entonces, las redes en definitiva posibilitan la conectividad instantánea, como decía ahí Manuel, y el intercambio de información a gran escala, la colaboración en tiempo real. Eso es bien importante. Y lo que hoy día es fundamental para el mundo que actualmente está interconectado y digitalizado. O sea, es súper relevante el tener esa mirada de eh, interconexión entre las personas. Hoy día, como preguntaba yo en el día a día, es parte de nuestro día a día. De hecho, esta clase está siendo emitida desde un punto del país. Probablemente ustedes están en otros puntos distintos y pueden recibir tanto, no solamente la información que les estoy compartiendo en pantalla, que es un poco atractiva, sino que el audio y el video que está saliendo desde el equipo donde estoy hablándoles. Entonces, así es relevante, y probablemente esta información está pasando por muchos puntos eh, y finalmente llegando a los dispositivos en los cuales ustedes están conectados. Entonces, es muy importante la red de datos hoy en día. Eh, bueno, dado esa definición, la clasificación de las redes se pueden establecer según su tamaño. Aquí hay una parte que yo no hablé porque la hablé en la masterclass y está grabada, que básicamente son este es el protocolo de comunicación ante TCP/IP, y además el modelo OSI, que habla de las capas, que les invito ahí que lo revisen la clase, porque de alguna forma se entiende de esta forma de los distintos componentes que entran en la comunicación entre punto y punto. Pero la clasificación de la red es relevante para que entendamos un poco eh, los tipos de redes que existen. Hoy día existen la Body Area Network, o cobertura muy reducida, inferior a 1 metro. Ahí estamos hablando eh, redes como la de transferencia de información, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que tienen un sensor inalámbrico y soy capaz de transferir los datos de mi tarjeta para poder pagar. Ahí habría un ejemplo de WAN, una PAN, eh, que podría ser una red tipo Bluetooth cuando yo conecto algún dispositivo, probablemente de música, y estoy transfiriendo los datos de mi celular a un dispositivo de reproducción de audio. Una LAN, que es más conocida, probablemente cada uno de ustedes tiene un router en su casa y tienen varios dispositivos conectados a ese router. Eso podría ser una LAN, una Local Area Network, una campus o CAN, eh, ya más conocida como una que interconecta distintas LAN. Por ejemplo, yo me conecto de alguna forma entre casas por distintas redes, podría ser una CAN, una MAN, Metropolitan Area Network, que estamos hablando ya de distintas ciudades que se conectan a través de Internet. Una RAN, Regional Area Network, que cubre extensiones superiores a una metrópoli. Podríamos tener una de este tipo en la extensión de todo Chile. Y finalmente una WAN, una Wide Area Network, que es la más bien conocida como Internet, que está en todo el mundo con la posibilidad de conectar.
Luego están las topologías físicas de las redes, que ahí tenemos la topología inicial que existió, que era la de bus, que de alguna forma tenía, a través de un solo canal, había varios dispositivos conectados. Esto hacía que la información podía ir en un sentido y para devolverse tenía que volver a recorrer todos los nodos. Luego se creó la topología anillo, que la información estaba circundando dentro de la red, por lo tanto era un poco más eficiente que la de bus. Después viene la topología estrella, donde el nodo central repartía información a cada uno de los nodos periféricos, por lo tanto se logró cierta eh, eficiencia aquí de que hubiera un nodo que estuviera distribuyendo la información al resto. Luego la estrella extendida que permitía más nodos conectados, una topología jerárquica que de alguna forma daba cuenta de cierta estructura de jerarquía y de nodos que dependían unos de otros. Y por último, la malla que de alguna forma permite la interconexión de todos con todos. Si bien cada una de estas tipologías tiene sus ventajas y desventajas, pero de alguna forma fue la evolución de cómo se fueron creando las tipologías de acuerdo a la disposición física. También hay una topología lógica que tiene que ver cómo se transmiten los datos. Eh, en el caso del broadcast, los equipos envían datos sin un orden específico y en el caso del token passing, los equipos transmiten por turnos y el equipo con el token transmite, que se podría dar eventualmente en la topología anillo o en la estrella, que de alguna forma hacen una topología un poco mucho más estructurada. Si ven aquí en la figura, la del token ring, de alguna forma hay uno que tiene el token y va transmitiendo y luego le va traspasando el token, por lo tanto van teniendo turnos de transmisión y recepción de datos. En el caso del broadcast, por ejemplo, el equipo A transmite y finalmente tiene que ir viendo a quién le entrega la información final, que en este caso eventualmente podría ser cualquier otro dispositivo. Y es bastante más ineficiente que el token base. Bueno, eso se fue solucionando con el tiempo en la medida que los paquetes de datos fueron siendo más específicos y fueron incorporando más información de cuál era el destino y el origen de cada uno de los datos. Vamos a hablar también de los componentes de la red. Las redes de datos están formadas por dispositivos, medios de transmisión y servicios. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que son los dispositivos finales. Eh, Normalmente se entiende que los dispositivos finales son donde está el usuario, tanto el transmisor como el receptor. Y aquí podemos encontrar probablemente tablets, celulares, dispositivos como notebook o laptop o otro dispositivo final. Después tenemos dispositivos de infraestructura de red que básicamente encaminan los datos sobre una red y pueden operar en uno o más siguientes dimensiones desde el punto de vista del acceso a la red, internet working o seguridad. Y ahí tenemos los switch, router o cortafuegos. Por otro lado, tenemos los medios de transmisión que ahí ya han pasado por los estándares tanto alámbricos que podrían ser fibra de vídeo, o sea, fibra óptica o cables como parte pensado, el típico RJ45 o cable UTP, categoría hoy día nomás normal es categoría 5 o 5E. Y finalmente, antena exterior como tipo access point, que normalmente van a ser una red Wi-Fi, por ejemplo. Ujú. Por favor, si tienen alguna duda, consulta o algo, por favor, háganmela saber y yo ahí voy contestando sus dudas. Bien, entonces, ¿qué nos permiten las redes de datos? Básicamente son tres componentes. Nos permiten conectividad instantánea, intercambio de información y colaboración en tiempo real. Esto es bien relevante que lo tengan presente porque es parte del espíritu o el objetivo que tienen las redes de datos. Conectividad instantánea, intercambio de información y colaboración en tiempo real.
Pasemos a los servicios de red, a los servicios de red corporativos. Y ahí pregunto, ¿qué tipo de herramientas conoces para administración de redes corporativas? ¿Hay alguno que haya conocido alguno de estos servicios? Por favor, que me pueda mencionar. Estamos tímidos para ese día. ¿Será el Active Directory 1? Esa es una herramienta de, efectivamente, como de administración, herramienta de administración de red. El Active Directory en este caso nos permite lo que es la administración De los usuarios, de usuarios, efectivamente, y además de políticas de de dominio. los Es equipos. decir, puedo, De equipos, puedo claro. aplicar ciertas políticas y distribuirlas de manera centralizada sobre un equipo. Otros servicios de administración de redes pueden ser eventualmente servicios como de eh, transferencia de archivos o de asignación de IPs para la cantidad de los equipos que están conectados en la red. En fin, hay altos servicios de red, podrían ser servicios de un servicio de aplicaciones, donde de alguna forma dispongo un servicio de una página web, etcétera. Hay hartas herramientas y ahí algunas que vamos a ver van a ser el RAS, el Internet Information Server, el DNS y el DHCP, que aquí vamos a ir a revisar rápidamente dentro de algunas otras que hay como servicios de red. Entonces, los servicios de red son prestaciones que satisfacen los requerimientos específicos de la aplicación. Es decir, estamos hablando que es un servicio que normalmente lo va a dar un servidor que tiene esas características, que es capaz de proveer ese servicio y va a estar dentro del marco de una red o de una LAN, una ruta de local. Y permiten funcionalidades variadas y diversas. Y aquí vamos a hablar algunas. Operan en la capa de aplicación del modelo OSI. ¿Qué significa eso? Que básicamente eh, es, una, es un desarrollo, es un aplicativo que tiene cierta funcionalidad y aplica cierta lógica, tiene cierta lógica de negocio por detrás o cierta funcionalidad que hace cumplir con su objetivo por el cual fue desarrollado. Son ofrecidos, como les decía, desde un servidor que recibe solicitudes de los clientes y en una arquitectura cliente-servidor. Es decir, hay un cliente que requiere cierto servicio y el servidor responde a esa solicitud y entrega a eso ese servicio. Ese es el sentido del cliente-servidor. Y por último, eh, hay muchos de estos servicios de red que pueden ser implementados a través de un sistema operativo Microsoft Windows, por ejemplo, 2019, dado que este sistema operativo en particular entrega este tipo de servicios habilitándolo, configurándolo dentro de esa máquina que esté dentro de una. Entonces, básicamente, los servicios de red siempre van a estar habilitados o configurados en una máquina que va a cumplir un rol de servidor. ¿Por qué? Porque va a estar dando servicio dentro de un marco de una red y los equipos que estén conectados a esa red van a hacer uso de ese servicio que va a estar disponible. Por ejemplo, ahí Manuel creo que fue, nos dio el ejemplo del Active Directory. En el caso del Active Directory va a haber, debería haber un servidor que está cumpliendo el rol y tiene los servicios eh, habilitados de Active Directory, por lo cual todos los equipos que estén contenidos en ese dominio van a estar solicitando permisos de autenticación de usuario, por ejemplo, o de validando si tienen los permisos dentro de una red para hacer ciertas actividades dentro de la red. Usar algún servicio, alguna aplicación, etc. O el administrador de red puede también desplegar ciertas políticas dentro de lo que la red se refiere. Entonces, uno de los servicios que vamos a hablar es del Routing and Remote Access Service, RRAS, que básicamente es el servicio de acceso remoto o enrutamiento. Es una herramienta de Microsoft básicamente que permite a equipos Windows las funcionalidades de enrutamiento, es decir,
permite dirigir o redireccionar tráfico que está dentro de una red a ciertas máquinas dentro de la red, o eventualmente el acceso remoto. Es decir, puedo conectarme de manera remota a una máquina a través de este servicio. Y es similar a un router convencional, es decir, lo mismo que hace el router de su casa, que de alguna forma administra el tráfico que viene de Internet, lo lleva directamente a una máquina que está conectado detrás del router de ustedes. De esa misma forma, yo podría configurar una máquina, un servidor con este servicio, de manera que cumpla ese objetivo. Es decir, tengo esta máquina conectada a Internet y esta máquina, con la configuración adecuada, puede dar el servicio de routing hacia dentro de mi red, es decir, distribuir el acceso a Internet a cada una de las máquinas que están conectadas. Y actualmente hacer cierta administración sobre ello. Eso significa hacer filtros de ciertos servicios, ciertas aplicaciones o orígenes de datos. Y yo creo que las máquinas tengan acceso o no tengan acceso. Básicamente, a través de una API, es posible hacer ese desarrollo. Entonces, el RAS básicamente está haciendo el servicio de routing que viene desde Internet, o sea, todas las solicitudes, es capaz de administrar eso y eso distribuirlo a través de los equipos que están dentro de la red. Otro de los servicios, y este yo creo que uno de los más conocidos, es el Internet Information Server, que básicamente es un servicio que provee el servicio de aplicaciones web. Este es un servicio exclusivo o sea, el Internet Information Server es exclusivo de Microsoft. Hay otros servicios como el Apache que funcionan bajo Linux, o incluso podría ser incluso sobre Windows, pero se debe instalar sobre él. Pero este específico es parte de, de la suite de Windows Server, el cual se puede habilitar dándole el rol de servicio FTP y Internet Information Server, que está disponible a partir de Windows 2000 hacia adelante y utiliza protocolos como el HTTP, HTTPS, además del FTP y SNMP. Básicamente lo que hace este servicio es que actúe como servidor web y yo dejando los archivos de una página web común en una ubicación específica del servidor, desde afuera pueden generar, o sea, el servidor puede responder a peticiones vía el puerto 80 a este servidor web, por lo tanto va a poder dar servicios como una aplicación web. Si yo monto una página web ahí y pongo la dirección del servidor, la IP interna, o si hay un servidor de DNS que le pone un nombre a este servidor, voy a poder acceder a la página web que está en ese servidor. Por lo tanto, podría funcionar como un servidor local, o eventualmente si lo enruto con comunicación a internet, podría estar teniendo expuesto una página de internet a través de este servicio. Esto se activa accediendo al administrador del servidor mediante las herramientas y agregar roles y características. Y esto es simplemente una característica que se habilita en el servidor y eso automáticamente crea una ruta en el servidor en el cual yo puedo dejar mi archivo ahí, HTML o aplicaciones web, y por lo tanto van a poder ser accedidas a través de los usuarios. Eso básicamente. Otro servicio es el DNS, Domain Name Server, que básicamente es el sistema de nombres de dominio. Este es lo que le permite es ofrecer a todos los clientes resolver las IP y darles un dominio o un nombre. Por ejemplo, muchos de ustedes han visto no sé, las páginas web que tienen un nombre como, no sé, emol.com. Detrás de ese emol.com hay una IP fija que es el servidor el cual está proveyendo el servicio web. Y obviamente para no exponer la IP pública en el dominio se enmascara esa IP
y se le pone un nombre de dominio al servidor. Entonces, lo que hace el servidor de dominio es que a todas las peticiones que se le hagan a la IP específica o un conjunto de IP que requieran ser servidas a través de un servicio web, este servidor de dominio le pone el nombre, por lo tanto va a quedar encapsulado el nombre de la IP a través del el nombre del dominio. Por ejemplo, cuando se ingresa ahí la dirección del sitio web, el navegador como Google o Chrome Internet realizan dos acciones fundamentales para ir integrando. Básicamente, uno genera la petición al sitio, el sitio tiene una tabla de base de datos del DNS, es decir, sabe a qué IP corresponde cada nombre, y el servidor de dominio le dice, oye, este IP que tú me estás consultando tiene tal dominio, por lo tanto le entrega el nombre del dominio, en este caso www.sub.cl. Entonces, es muy importante ahí que los DNS se ocupan con este sentido de darle nombre y encapsular lo que son las IP. El caso de los servicios de nombre de Internet Wings es parecido al DNS y funciona de forma parecida en términos de que relaciona nombres de IP con nombres de NetBIOS, que básicamente es como el nombre del servidor, y facilita la localización de computadores en una red Microsoft. Es decir, yo puedo reemplazar su IP por el nombre que le estoy dando al servidor y por lo tanto funciona muy parecido al DNS. ¿Sí? Es conocido que cuando yo monto sitios en un servidor web, es necesario poner un servidor DNS. Hoy día los servidores DNS, prácticamente hay servicios hosting que hacen esto, pero si yo estuviera dentro de una red, este servidor DNS de alguna forma me va a permitir enmascarar ese IP internamente para que no quede expuesto ese IP de manera pública. Otro servicio de red que permite el sistema operativo Windows Server es el servidor de DHCP. Básicamente es que al arrancar o encender un equipo que está dentro de una red, es necesario configurar un IP para que éste se pueda comunicar dentro de la red, ya sea por acceso a Internet o algún servicio dentro de la red. Y por lo tanto, el servicio de HCP está constantemente viendo cuáles son los equipos que se están prendiendo o apagando dentro de la red. Y lo primero que hace el computador es solicitarle a este servicio, de decirle, dame un IP para poder comunicarme internamente en la red. Entonces, eso es lo que hace el servidor de HCP. No es necesario que los equipos de manera manual se le asigne un IP, sino que se le deja un DHCP automático y el servidor de HCP le está constantemente entregando eh, IP. ¿Esto por qué? Porque normalmente hay una configuración manual versus la automática respecto a la IP, donde si yo tengo una red pequeña y tengo una posibilidad de poder dejar la IP fija de todos los dispositivos que tengo, no habría problema. Pero cuando ya tengo redes muy grandes y la cantidad de IP que tengo disponibles son pequeñas, yo habilito un servidor de HCP y sé que voy a tener una cierta cantidad de usuarios concurrentes y otros que van a estar deshabilitados. Por lo tanto, puedo estar reutilizando las IP que tengo dentro de mi red de manera constante. Por lo tanto, el protocolo de HCP permite solicitar configuraciones de red al iniciarse, es decir, parte de la máquina y solicita este IP. Entonces, básicamente, cada una de las máquinas que se van encendiendo le va solicitando al servidor de HCP que le dé una IP, y esta es la IP que se le asigna a ese equipo para que se pueda comunicar dentro de la red. Y normalmente estos IPs tienen un tiempo de latencia, o un tiempo de, más bien de latencia, un tiempo de vida. Si ve que el equipo al cual está conectado tiene mucho tiempo, lleva un tiempo definido sin actividad, él es capaz de quitarle ese IP y asignársela a otro equipo que es que este equipo. Es decir, cuando este equipo no se reactive, probablemente le va a dar una nueva IP que esté disponible y así sucesivamente funciona en la red. Es súper importante porque en definitiva todos los equipos tienen que estar con alguna IP definida. Obviamente el servidor de HCP va a tener una IP fija aquí y va a ser al servicio en el cual constantemente estos equipos van a estar solicitando sus IPs. ¿Alguna duda hasta acá?
Si tienen alguna duda, me van avisando. Entonces, las relaciones de esta herramienta con su funcionalidad, básicamente tenemos 4 herramientas: DHCP, Internet Information Server, RRAS y DNS, y las funcionalidades son de routing, asignación IP, dominio y aplicación web. Entonces, DHCP tiene que ver con la asignación de IP, Internet Information Server, perdón, RAS con routing, Internet Information Server con aplicaciones web, y el DNS con servidores de dominio o de nombre de dominio. ¿Mm? Es importante que son 4, y hay más servicios, pero yo diría que son 4 de algunos de los servicios de red más importantes que podemos encontrar dentro de Windows Server. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son la configuración de algunos de estos servicios. Este es un paso a paso que ustedes también lo tienen dentro del material de estudio. Yo lo puse acá más simplificado, lo voy pasando rápido. Por favor, si alguien tiene alguna duda respecto al paso a paso de esto, me levanta la mano, o si tiene alguna duda de lo que ya hablamos, también me indica y vamos continuando. Entonces, lo primero es la habilitación y configuración de red en Windows Server. Eh, Dependiendo del tipo de servicio y hardware, lo importante es que los servidores que sean entornos LAN o WAN, es decir, Internet. Siempre es importante definir el nombre del host, o sea, el nombre del equipo. Hay 2 formas, obviamente. Hay una forma de hacerlo a través de PowerShell, que es una línea de comando, es decir, hostname, y indicar el nombre del hostname que va a tener esa máquina. O también otra forma de hacerlo es entrando a las propiedades del sistema, panel de control, sistema de seguridad, y el sistema, y ahí en la pestaña nombre de equipo, botón cambiar, y pueden configurar el nombre nuevo. ¿Por qué es importante este nombre del equipo? Porque básicamente, si el servidor, dado que es un Windows Server, va a dar algún servicio, es importante que tenga el nombre asociado a la máquina que va a estar cumpliendo un rol, para poder identificarlo dentro de la red, porque si no, ese servidor va a tener simplemente una IP dinámica que no la va a poder identificar, y no va a poder identificarlo dentro de la red. Ese es el primer paso. Una vez que ya se ha definido el nombre del dominio, podemos ver cuál es la configuración o los parámetros que tiene ese servidor a través del comando ipconfig, donde ahí nos va a dar información como la dirección IP, identificador único del equipo, es decir, cuál es la IP con la cual yo llego, que en este caso es la 10.0.0.100, la máscara subred, que es la que especifica la red a la cual pertenece, la puerta de enlace necesaria para acceder a la red remota, y el servidor DNS para resolver nombre de dominio, si es que así fuese necesario. Las instrucciones para cambiar básicamente la IP, en este caso, si es que fuese necesario poner una IP fija, que en este caso sí lo es porque es un servidor Windows, básicamente acceden a las propiedades del protocolo de Internet versión 4, panel de control, redes e Internet, conexión de red, y aquí les va a aparecer esta pantalla donde ustedes tienen que usar la siguiente IP. Si le ponen usar una dirección IP de manera automática, el equipo lo que va a hacer es solicitar una IP al router o una asignación del servicio de HCP si es que existiese. Y ahí proceden ya a la definición de la IP. En este caso es la 10.0.0.100, la máscara subred 255.000, y en este caso existe un servidor de DNS, por lo tanto el 127.0.0.1. Bien,
Otro de los servicios que hablamos fue el servicio de HCP. Es importante que haya una máquina que tenga este rol y por lo tanto se debe agregar este servicio al servidor específico. Y este va básicamente a responder las solicitudes de los clientes que requieren algún parámetro de red, que básicamente son la IP. Entonces se debe acceder, agregar opciones y roles de características. Aquí lo que vamos a hacer es agregar, dejar al servidor con el rol de servicio de HCP. Por eso tenemos que acceder a agregar roles y características, seleccionar la opción basada en características de roles que viene predeterminada. Luego se debe configurar el servidor que se instalará, es decir, selecciona un servidor de grupo de servidores y básicamente estamos seleccionando este servidor que ya le pusimos un nombre que se llama Windows 2019 y que además tiene un servidor de dominio que tiene el pptest.cl con la dirección IP que le definimos de manera fija. Eso es bien relevante porque esa IP fija va a hacer que todos los equipos de consulta pueden llegar a verificar lo que se está solicitando rápidamente. Finalmente se selecciona el rol de servidor de DHCP, habilitando el check, servicio de DHCP y servidor DNS instalado. Luego, y antes de comenzar las instalaciones, ya se definió una red lógica con que va a trabajar, que en este caso es la 10.0008, y se ha configurado la dirección IP, que es la que hemos definido. Por lo tanto, luego de ese resumen, luego de las observaciones, se iniciará la instalación del rol durante unos 5 minutos aproximadamente. Y una vez instalado, se debe complementar la configuración del DHCP, que en este caso debe autorizar una cuenta de administrador. El octavo paso, ya que es posible ejecutar la herramienta de DHCP para crear un ámbito y su especificación. Y ahora esto es bien importante porque ya con estos primeros 8 pasos habilitamos el servicio, pero lo que se debe hacer ahora es configurar lo que son el ámbito y sus especificaciones. Hasta aquí, por favor, si me cuentan si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta. Si voy muy rápido, por favor me dice. Si no escucha nadie, voy a continuar. Bien. Entonces, al acceder a la herramienta de HCP, se deben configurar las dimensiones, en grandes dimensiones se deben configurar la IPv4 y IPv6. En este caso trabajan con IPv4, eso tiene que ver con el formato de IP que trabajan el equipo. Y ahí debemos darle un nombre el nombre del ámbito y la descripción. Cada ámbito va a ser una agrupación administrativa que define los parámetros de red para ofrecer y asignar clientes de red. Es decir, va a ser el marco en el cual se va a estar funcionando este servicio. Luego, cada ámbito, y esto es súper importante, va a contar con un rango de direcciones IP que ese ámbito va a poder dar. Si se fijan acá, está dando de la dirección inicial de la 10.0.0.201 hasta la 210. Y esas direcciones tendrán una máscara 255.8.8 con 8 bits de porción de red, es decir, que es la longitud. Eso es súper importante. Y luego, dentro del rango definido, hay direcciones que podrá reservar, es decir, que son direcciones que el servicio de HCP no puede entregar a los equipos porque a lo mejor están reservadas para un segmento que son ocupadas por servidores, porque yo quiero ocupar ese rango de IPs para
definirlas para servicios específicos que van a estar dentro de la red y se las voy a definir a cada servidor nuevo que llegue, se las voy a ir asignando a esos servidores. Por lo tanto, yo dejo un ámbito fuera de ese rango de IP. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, en el ejemplo van desde de la 201 a la 202 y está excluyendo ese y el resto deja la 203 a la 210 al resto de los usuarios. Finalmente, se deben definir los parámetros de arriendo. Esto en el sentido de lo que les decía, cuánto tiempo eventualmente el plazo que perderá los parámetros de la IP el equipo. Es decir, si el equipo está conectado, está 8 días y a lo mejor pueden ir rotándolo, pueden dejarlo horas, etc. Esto definir un tiempo de dicho arriendo y termina ese plazo, el cliente perderá los parámetros de red y se le renovarán cada vez ese tiempo. Eso para ir refrescando la actualización. Se debe configurar la puerta de enlace de los servidores DNS después de crear un ámbito y por último, a través de la versión IPv4, opciones de ámbito, configurar las opciones. Al configurar el ámbito, en este caso seleccionamos el 003 enrutador, servicio de DNS, el servidor preferido va a ser el .100 con el servidor alternativo 8.8. Eso es importante para que puedan identificar. La configuración se muestra en la siguiente imagen y básicamente que hasta este punto hemos implementado el rol de DHCP en el servidor y ha configurado el ámbito para la asignación dinámica de parámetros. Es decir, todos los equipos que se conecten a esta red van a ir directamente a este servidor a solicitar direcciones IP para que puedan estar conectados dentro de la red. Ese es el objetivo del servicio. Paso 15, propiedades de protocolo de IP versión 4. Se van al panel de control, redes, conexión a internet, seleccionar las opciones, en este caso va a ser obtener IP de manera automática para los equipos que se conecten a esta red. Por lo tanto, y también la configuración de dirección DNS automático. En este caso, el servidor Windows 2019 que configuramos va a responder a todos los equipos que se conecten a esta red, por lo tanto va a configurar. Entonces, de acuerdo a lo que definimos en el servidor, y aquí ya estamos viendo los pasos de los clientes, las direcciones disponibles van a ser de la 201 a 210, donde están excluidas la 201 y la 202. Y el cliente recibirá una dirección IP que va a estar entre la 203 y la 210. Entonces, primera parte, hasta el paso 14 vimos la configuración del servidor y desde el paso 15 estamos viendo cómo van a quedar configurados los equipos que están dentro de esa red, donde vamos a definir que la dirección es automática y el servidor de DNS también es automático. Y dada la configuración que hicimos en el servidor, que dejamos disponible de la 201 a la 210 y excluimos la 201 y la 202, la IP probable que va a recibir este equipo va a ser entre la 203 y la 210, junto con los demás parámetros que tienen que ver con la baja de su red, puerta de enlace, servidor DNS, etc. Si se fijan acá, para validar si efectivamente el cliente recibió los parámetros IP, se puede hacer config/all y ahí va a mostrar la información que efectivamente el servidor DNS le dio. Y ahí si se fijan está el nombre del servidor, en este caso de la máquina, al cual DNS se está conectando. Perdón, se pasó la lámina, y sí. Cuál es la IP que está asignada, que es la 203, y cuál es el servidor de HCP que está definido, que es el .100. Ahí quedó completamente configurado. Finalmente, si desea conocer el servidor de equipos clientes que están conectados, en las conexiones de direcciones pueden ir al servidor y ver cuál es el cliente que en este caso está conectado, que es el cliente Windows 7.ipvtest que está dentro del dominio,
y pueden ver que ya está conectado dentro del IP. Aquí les van a aparecer todos los clientes con toda la IP, por los cuales están asignados a ese servidor. Entonces, por un lado vimos la conexión o la habilitación por el lado del servidor, que de alguna forma yo le di los parámetros de cuáles van a ser los rangos de IP que van a estar disponibles para las máquinas que se conecten a la red. Y por otro lado estamos viendo que la máquina efectivamente recibió el servicio y entregó el resto de los parámetros de red para que esté conectado de manera adecuada a la red que acabamos de definir. Y finalmente, en el paso 17, en el servidor podemos ver cuáles son las máquinas que se están conectando o están usando el servicio de HCP. Otro de los servicios que podemos tener es el conexión a escritorio remoto. Esta herramienta es bien útil cuando necesitamos administrar de manera remota ciertos equipos, incluso los servidores, de manera de dejar habilitado este servicio con el objetivo de poder manejar esa máquina de manera, como su nombre lo dice, de manera remota. Como dice ahí, permite conectarse a un equipo remoto que corra Windows desde otro equipo local también que opere en Windows. El servidor que es necesario acceder, se debe habilitar este acceso permitiendo conexiones remotas a este equipo y se le debe hacer check y permitir conexión remota y permitir solo conexiones desde equipos que se ejecutan en el escritorio remoto de autenticación a nivel de red. Eso es recomendado dado que eventualmente podrían acceder otros, pero aquí es necesario ponerle lo que estén dentro de la red porque eventualmente podría ser de manera remota a través de Internet. Eso siempre y cuando el equipo esté expuesto a Internet y yo pueda llegar a esa IP fija. Si no puedo llegar a su IP fija, no voy a poder llegar vía Internet. Entonces aquí está diciendo que específicamente estén autenticados a nivel de red, es decir, que pertenezcan al dominio, los va a poder autenticar. Y en el caso del cliente, Windows 7 debe acceder a la herramienta de conexión de escritorio remoto, que es posible ingresar básicamente con la dirección IP. Entonces ustedes ponen en Windows, en cualquier Windows, ponen escritorio remoto, aparece este icono que está ahí en el aplicativo, y lo que hace es preguntarle a qué IP se quieren conectar. IP o nombre de servidor. En el caso a la izquierda tenemos el nombre, la IP del equipo, que es la 10.00100, pero a la derecha tenemos el nombre del equipo, que se llama Win 2019 punto y el DNS, o sea, ippt.cl. Y al poner conectar, van a llegar directamente a la conexión del equipo. Y el equipo se la va a abrir como una ventana en la cual ustedes van a poder ver el escritorio de esa máquina y poder manejarlo tal cual como si la máquina fuera en su equipo. Y eso les va a permitir cambiar, obviamente que si tienen los permisos y roles de esa máquina, les va a permitir hacer cambios de configuración, cualquier parámetro que obviamente que la cuenta en la cual ustedes se están conectando les permita trabajar. Este modelo también se ocupa mucho tipo máquinas virtuales, es decir, hay un servidor que tiene máquinas virtuales con probablemente máquinas Windows 7 puede ser, etcétera, y se les da acceso a ciertos usuarios de manera que se conecten de manera remota. Esa máquina virtual tiene ciertas limitaciones en términos de los permisos de la red, es decir, probablemente no tenga acceso a Internet o tenga aplicaciones específicas o se les da acceso a una herramienta específica, de manera que de esa forma controlo el licenciamiento. La persona puede venir con cualquier equipo externo, conectarse a mi red solamente para acceder a esa máquina remota. Y en esa máquina remota yo puedo administrar las aplicaciones que se pueden y no se pueden utilizar dentro de esa red, lo cual es un beneficio de administración de manera de bajar los costos de licenciamiento. Otro caso de uso de lo que es el uso del escritorio remoto
es que normalmente los servidores no se les instala un monitor, un teclado, un mouse para poder administrarlo. Normalmente las máquinas estas se rackean, es decir, se instalan en su posición, se hace la configuración básica del sistema operativo que corresponda y se deja habilitado la opción del escritorio remoto. Entonces, a través de un equipo que se le denomina consola central, que básicamente tiene acceso a todos los servidores de un host, desde ahí se accede con las IP o con los nombres de los archivos del nombre del servidor. Se puede conectar a cada una de las máquinas virtuales, porque estos también se pueden guardar. Quedan guardadas ahí cuáles son las máquinas que están disponibles para conexión. Y yo me puedo conectar a esos servidores de manera remota sin que estos servidores tengan alguna pantalla, un teclado, y desde ahí los puedo administrar. O sea, yo como administrador de la red puedo decir, me quiero conectar al servidor tanto sin ni siquiera entrar al site físicamente donde están las máquinas y conectarme para, no sé, si tengo acceso al servidor de dominio, DNS o del Active Directory, puedo entrar al servidor del Active Directory con las credenciales de administrador como escritorio remoto y poder dar de alta o de baja usuarios de la red. Por ejemplo, podría eventualmente hacer respaldo de las máquinas desde ahí, podría habilitar un nuevo sitio web si tengo el servicio de Internet Information Server habilitado en unos servidores, es decir, puedo mover los archivos a ese servidor para que quede habilitado un nuevo servicio web o una nueva versión de ese servicio web. Entonces, si se fijan, esta herramienta de conexión a escritorio remoto es bien potente. Hoy día yo conozco esta herramienta también, no solamente entre máquinas Windows, sino que también en otro tipo de plataformas, si es que teniendo conectividad pueden eventualmente conectarse. Es bien potente. Finalmente, cuando ya se conectan, la máquina efectivamente está dentro de la red y le va a pedir la contraseña con la cuenta con la cual se están autenticando, en este caso en la cuenta del administrador, y les pide la contraseña para poder iniciar sesión en esa máquina. Y finalmente va a pasar ahí un proceso de conexión, tardan algunos segundos mientras que se establece la conexión y va a mostrar básicamente la barra de progreso hasta que se conecte y finalmente aparezca el escritorio como si fuera una máquina más que está dentro de su máquina. Luego, una vez que ya la conexión se logre, van a ustedes poder ver en la parte superior una lengüeta en la cual esa lengüeta les va a indicar a la máquina que están conectadas y tienen la opción de maximizar esa pantalla que quede como parte de todo su escritorio y la máquina que se estén conectando o eventualmente dejarla con un tamaño inferior o finalmente cerrar y desconectarse de esa máquina. Y ahí, si se fijan, a la izquierda está como la forma de desconectarse. Hay dos formas. Una es que entren a la barra menú inicio de Windows y pongan desconectar. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque es que bueno que aparezca en el ejemplo el desconectar, apagar y reiniciar. Yo viví casos en los cuales se conectaron de manera remota a alguna máquina y máquina que tenía algún servicio como servicio de base de datos, servicio de aplicación, etcétera, y por equivocación pusieron apagar. Esa opción se puede habilitar o deshabilitar para conexión remota y al ponerle apagar, efectivamente la máquina se apaga de manera remota. O sea, yo voy a apagar la máquina y el servidor en el cual yo estoy conectado de manera remota se va a apagar. Físicamente se va a apagar. Por lo tanto, si alguien quiere volver a prender esa máquina, tiene que tener autorización de entrar al site y ir a apretar el botón de encendido de la máquina. No hay forma de volver a prenderla a través del escritorio remoto. Que me súper ojo con esto. Si yo le pongo a apagar a la máquina a través del escritorio remoto, la máquina se va a apagar. Y para volver a encenderla, no van a poder encenderla a través del escritorio remoto. Tienen que ir físicamente a donde está la máquina y encenderla con el botón de encendido o con el procedimiento de encendido que tenga. Por eso es que los servidores muchas veces que cuando se conectan al escritorio remoto tienen deshabilitada la opción de apagar o la tienen habilitada solamente para un rol de administrador. Además tienen habilitado la opción de reiniciar, que no sería tan
tan trágico, dado que, bueno, efectivamente la máquina se va a apagar, va a parar todos los servicios que tenga y va a reiniciarse de nuevo y eventualmente si los servicios se activan automáticamente se van a volver a levantar. Y yo me voy a poder conectar de manera remota con esta herramienta cuando la máquina ya nuevamente tenga todos los servicios disponibles. Pero ahí, ojo con ese tema, porque si a una máquina le ponen a apagar de manera remota, la máquina se va a apagar. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta hasta aquí. Yo, profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Eh, usted dijo que aquí si se puede, o no, o sea, tengo una pregunta sobre si hay como un límite ¿cómo se llama esto? De administrar ¿Conectividad aplicaciones, remota? no sé. ¿Tiene algún límite algún tipo de límite de cuántas aplicaciones puede administrar el servidor? O sea, el que controla la máquina a distancia. ¿Tú dices conexiones remotas? Sí, la conexión remota. Si tiene algún Hay una, límite. hay una forma de configurar efectivamente cuántas máquinas se pueden conectar y obviamente va a depender de la capacidad de la máquina. Ya, Eh, Tú te puedes definir en los parámetros de conectividad cuántas conexiones simultáneas permites a la máquina. ¿Por qué? Porque obviamente la máquina tiene su capacidad de poder resolver estas máquinas. Normalmente son de 2 a 3, no pasa mucho, tampoco funciona como no sé si conocen Citrix, que Citrix es como una máquina enorme que te permite crear muchos escritorios remotos y hacer procesamiento en la máquina central. Y ahí hay, de hecho, el licenciamiento es por usuario conectado. ya. Pero en este caso, no. El objetivo de esto es básicamente el poder hacer cambios o administrar una máquina de manera remota, pero no es la idea de crear este servidor y que dé respuesta a, no sé, 10, 20, 30 usuarios conectados, ¿no? El objetivo es como acceder a la máquina, hacer la configuración que tengas que hacer y servir. Ese es como el objetivo. Es distinto a una virtualización que de alguna forma que a cada máquina que yo estoy virtualizando le estoy dando cierta capacidad o ciertos recursos para que el usuario que esté conectado por ese recurso. Acá no. Todos los usuarios que se están conectando por escritorio remoto están ocupando los mismos recursos. Por lo tanto, No, si yo tengo un usuario paralelo conectándose y está ocupando mucho la máquina, yo probablemente mi conexión va a estar lenta. entiendo, profe. Y una máquina que esté remoto, mejor dicho, que sea la máquina que esté lejos, por ejemplo, puede tener alguna configuración que tenga como un límite, hasta cierto límite de ser administrada. No sé si me explico bien. La pregunta, no sé si la entiende. Más o menos. Tú hablas de la relación de distancia donde está la máquina, qué tal lejos y Sí. cuántos usuarios estén conectados. Mm, No, o sea, a ver, primero, para poder conectarte a una máquina de esta forma, esa máquina tiene que estar expuesta a Internet. ¿A qué me ujú, refiero con esto? Yo debo conocer cuál es la IP pública que tiene esa máquina para cual yo la pueda ver. Porque si está dentro de una red y esa red tiene un firewall y etcétera, 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 no voy a tener forma de poder llegar a esa máquina. entiendo. ¿Me explico? Hay otros servicios que te permiten hacer eso. Eh, Oye, había uno que siempre ocupaba, pero ahora no recuerdo el nombre, que básicamente tú instalas tanto en la máquina que tú te vas a conectar a ella, como la que te quieres conectar, a la que te quieres conectar y en la que me estoy conectando, en las dos máquinas instalas la aplicación. Esta aplicación, de alguna forma, en ambos lados está registrado con una cuenta de usuario y yo al conectarme de una, digo, oye, me quiero conectar a la máquina donde tengo el cliente y se conecta y hace algo parecido a lo que le escritorio remoto. ¿Por qué? Pero hay un servicio de por medio que de alguna forma está diciendo, oye, esta máquina que está allá, yo la puedo ver, este mismo usuario la puede ver desde de otro punto. Funciona de una forma así. Pero en este caso, no, tú tienes que tener la IP específica del equipo. Por eso esta herramienta se ocupa mucho dentro de una red local, porque si tú la quieres ocupar, no sé, yo estoy acá, en este momento estoy en el sur, pero si tuviera una máquina en Santiago, claro, si yo tengo la IP pública de ese servidor, que normalmente va a ser un 200 punto algo, eventualmente sí me podría conectar. Y si obviamente la conexión es buena, etcétera, sí, me voy a conectar.
Pero si no, no voy a poder llegar a ese IP. Si te fijas aquí en el ejemplo, está ocupando la IP 10.00100 o en su defecto el nombre de la máquina, que es Windows 1019.ipps.cl, que ese es un dominio local. Ya. Entonces, si yo no tengo forma de conectarme de manera internet a esa máquina, no vas a poder conectarte por escritorio remoto. Ahí te invito a que busques, hay herramientas que hacen esto mismo, que es como una conexión de escritorio remoto, que sirven como para dar soporte de manera remota, pero siempre va a haber como un cliente y un servidor. El servidor va a ser por la cual donde yo instalo la máquina para poder conectarme y un cliente para yo, ya, mira, yo tengo esta máquina registrada y me conecto a esta máquina. No me puedo acordar el nombre de la aplicación, pero sé que existen herramientas que hacen este tipo de cosas de manera vía internet, Entiendo, profe, sí. Gracias. ¿no? No sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, continúo. Les vuelvo a reiterar, esto es súper importante cuando salgan de la máquina, que la pongan desconectar o cerrarla acá. A veces cerrarla acá, se cierra la sesión, pero no apagar, porque si la máquina está de manera remota en otro lugar donde ustedes no pueden acceder físicamente, alguien va a tener que ir a prender esa máquina. Y hay gente que se ha hecho famosa de mala manera por apagar la máquina de manera remota. Bien, estos eran los servicios que yo les quería mencionar en Windows Server. Ahora vamos a hablar de un pequeño capítulo que tiene que ver con los pilares de la seguridad de la información, que es bien relevante en términos del contexto de lo que estamos hablando de los servicios en ambiente Windows en redes, básicamente. A ver, los pilares de seguridad son básicamente tres y tienen que ver con la confidencialidad, que garantiza que eh, los datos o los receptores son genuinos y válidos, por lo tanto evita el acceso no autorizado mediante algún tipo de cifrado. Eh, Hay dos tipos de cifrado que son simétrica y asimétrica, eso ya un poco más de detalle, pero es importante el concepto de confidencialidad, confidencialidad, perdón. Que quiere decir que yo los datos que estoy enviando los va a recibir solamente a la persona que se los estoy enviando. Y la persona que recibe, además, sabe quién se lo está mandando y que lo que me está enviando es lo que el eh, emisor envió. Así que ese es el concepto de la confidencialidad, es súper importante. Después está la integridad. Bueno, y tiene un poco que ver con lo que dije, que asegurar que la información que fue enviada, que recibía es igual a la enviada. Es decir, yo no tengo ninguna diferencia entre lo que me envió el emisor con lo que recibió el receptor. Esa es la integridad de la información. Y finalmente la disponibilidad, es decir, que yo puedo acceder a esa data cuando se necesita. Si no está cuando lo necesita es porque no está disponible y eso es un elemento puede ser, la disponibilidad es algo que siempre está en riesgo. Si los datos me los borran, si los datos me cortan un canal de comunicación, no voy a tener disponibilidad de esa información y debe estar estipulada por los SLA, que son los niveles de servicio acordados. Es decir, un usuario dice, yo quiero tener esta información, esta data disponible 7x24, bueno, tengo que disponer los medios 7x24 para que estén disponibles y además el nivel de servicio implica cuánto tiempo se debe demorar el poder acceder a esa información. O sea, si me dicen, no, los datos están en un archivo compartido o en un acceso a la nube, pero si ese acceso a la nube es lento y el nivel de servicio acordado no es, son esos tiempos, bueno, ahí vamos a tener un tema. No están disponibles o no están lo suficientemente disponibles. Eh, Finalmente, se define la tríada de seguridad de información, que básicamente estos tres, perdón,
Estos tres pilares, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, hacen que la seguridad de la información sea robusta. Siempre tienen que considerar esto en ambientes de red. ¿Cómo hago que los datos sean confiables o que exista confidencialidad, estén íntegros y que estén disponibles? Eso es básico para lo que son la seguridad de la información. Y dentro de los niveles de seguridad en los sistemas de información existen ciertos niveles. La Trusted Computer System Evaluation Criteria o el sistema de evaluación de confiabilidad de los sistemas definió un cierto estándar para definir qué tan seguros son los datos de un sistema de información y los clasificó en 4 dimensiones, de la D a la A, donde la D es la protección mínima, son sistemas que no cumplen con mayores requisitos de seguridad, es decir, están disponibles, abiertos y no cumplen con algunos de estos criterios que nombramos. Luego está la protección discrecional, es decir, que de manera discrecional, cuando se refiere a discrecional es sin ningún criterio, sin ninguna regla, algunas cosas sí están protegidas y otras no están protegidas, pero no hay un criterio que indique cuál es la forma de protegerlo. Y ahí hay dos niveles. El C1, que tenemos una identificación y autenticación, separación de usuarios y datos. O sea, lo mínimo es tener identificado y autenticado a los usuarios. Segundo es C2, protección de acceso controlado, autoría y responsabilidad individual. Es decir, que además de tener identificado a los usuarios, yo además puedo tener trazabilidad de quién se conecta y qué hace cuando se conecta. Y además tengo usuarios nombrados, es decir, cada usuario que tiene un ID dentro del sistema, yo lo tengo individualizado con una persona que existe a través de un mecanismo como el root, etc. Eso tiene importante. Nivel C2. El nivel B, protección obligatoria. Y aquí existe una política de seguridad, en el caso del B1, existe una política de seguridad informal, o sea, se sabe que hay algo ahí, pero es de manera informal, y los datos están etiquetados como sensibles. Es decir, sé que hay algunos datos que son sensibles y los protejo, pero no hay una política más bien cierta. La B2, existe una política documentada, por lo tanto, esa política me va a indicar cuál es el alcance de los datos que deben estar, tienen acceso obligatorio y pruebas completadas. Es decir, tengo cierta norma respecto a qué cosas se pueden hacer dentro de un sistema. El B3, hay detección de vulnerabilidades, hay respuesta a incidentes, hay un plan de acción y hay una administración de la seguridad. O sea, yo tengo un control sobre la seguridad y por lo tanto tengo una administración sobre todo. Y por último, el nivel A, que es protección verificada. Hay un diseño y gestión formal y especificaciones de alto nivel respecto a la seguridad. Y segundo, A2, hay una arquitectura autoprotegida con generación de pruebas. O sea, yo puedo tener evidencias que efectivamente la arquitectura está protegida. Entonces, esto es importante porque las organizaciones que tienen información sensible deben tener en consideración este tipo de criterios para evaluar qué tan seguros son los niveles de seguridad de información que tiene una organización. Esto siempre ténganlo en consideración bajo el contexto que estamos hablando. Los servicios de red, cómo los servicios de red me dan soporte a estos criterios de evaluación de seguridad. Es súper relevante que si la organización a la cual ustedes vayan a trabajar, ya sea porque pertenezcan a ella o porque van a ir a dar un servicio a ella, hacerse estas preguntas: ¿cuáles son los niveles de seguridad que requiere esa organización, dado lo sensible que son sus datos, sus activos o los sistemas a los cuales están accediendo? Yo personalmente trabajo en una organización que estos temas de seguridad son súper relevantes, dado que trabajamos con muchos clientes y manejamos información sensible. Por lo tanto, no todos los empleados de la organización pueden tener acceso a todos los datos de los clientes, solamente de manera encapsulada
los clientes que yo manejo, puedo tener información de esos clientes, incluso de manera restringida, es decir, con ciertos datos. Y cualquier movimiento que yo haga va a quedar registrado, va a quedar auditado y eventualmente yo tengo que dar evidencias que solamente capturé, usé información que me estaban solicitando dentro del contexto en el cual yo estoy trabajando. Si no, no es necesario que yo tenga acceso a información porque de alguna forma puede haber alguna vulnerabilidad. Es súper importante que tengan esto en consideración cuando se diseñan los sistemas de información. Por último, el Common Criteria es una internacional para la elaboración de la seguridad de productos y sistemas de información, verificación y características de seguridad. Es súper importante considerarlo. Ese es otro criterio de cómo asegurar la verificación de la seguridad de los datos. Luego, las configuraciones de seguridad de Windows en este caso en relación a lo que estamos hablando, se agrupan en tres formas de asegurar la seguridad. Hay Service Pack, que básicamente son conjuntos de programas y parches para resolver problemas y mejorar el rendimiento. Desde Windows 2000 hasta la fecha, básicamente, están aplicando estos Service Pack. Yo recuerdo que más antes del 2000, todavía tengo historias en eso, no existía este concepto de Service Pack. Solamente habían parches, habían algunas actualizaciones, pero ya desde Windows 2000 empezaron a crear un Service Pack y ya se hablaba de Windows 10 Service Pack X, que de alguna forma ya tenía ciertos niveles de seguridad dado la vulnerabilidad que eventualmente se podían presentar. Y eran descargados o a veces venían, como les decía, en versiones que ya lo incluían. Hotfix son parches que se instalan en caliente. Esto significa que lo puedo instalar sin tener que reiniciar la máquina para solucionar problemas puntuales o mejorar funcionalidades. De alguna forma, estas hotfix buscan mejorar la estabilidad del sistema operativo. Esto todavía funciona hasta el día de hoy y se aplican a través de Windows Update o Yum en el caso de Linux. Y por último, el cifrado de CFS, que ya es un mecanismo interno del sistema operativo que permite la mejora del sistema de archivos NTFS mediante el cifrado de este. Se utiliza una clave simétrica FEC para el cifrado y cifrado rápido de los archivos y de manera que si alguien tiene acceso directo al disco duro, que eventualmente se lo podría robar o sacarlo de un servidor que tienen hot swap, es decir, que llegan y sacan el disco duro, este disco duro no va a poder ser leído porque no va a tener la llave de acceso descifrado para poder leer la información que está en esos discos. Entonces, es súper importante cómo de alguna forma llevamos los conceptos que antes hablamos de los pilares de seguridad, los llevamos a Windows de manera de que son aplicados. Por último, las relaciones de confianza. Las relaciones de confianza son importantes y que permiten que los usuarios de un dominio sean reconocidos en el controlador de otro dominio. Es decir, yo puedo tener un dominio y generar una relación de confianza con otro dominio. Es decir, yo le puedo decir, dominio A, denle permiso a los usuarios del dominio A que accedan o tengan cierto nivel de permiso sobre otro dominio. Y obviamente que facilitan la comunicación entre distintos dominios, recursos de distintos dominios. Entonces, hay direccionales que un dominio X confía en un dominio Y y las solicitudes de autenticación de usuarios son unidireccionales, o sea, de X a Y. Tienen solamente una direccional. Bidireccionales, es decir, que ambos dominios confían en ambos sentidos, por lo tanto, ambas solicitudes de autenticación en ambos sentidos. Y transitiva es una relación hereditaria, es decir, el dominio secundario automáticamente autentica y crea relaciones bidireccionales con las del dominio primario. Es decir, si el dominio es hijo de otro dominio, esos hijos también pertenecen al dominio padre. No transitivas implican limitadas por los dominios de la relación, es decir, permite la asociación solo con dominios del mismo bosque, es decir, de la misma estructura del dominio. Y así
cómo los dominios de alguna forma del dominio X y confían de una forma y de alguna forma los usuarios del recurso X pueden o no conectarse con los del dominio Y. Estas relaciones de confianza se pueden hacer dentro de la configuración de Windows Server y, insisto, siempre piénsenlo dentro del paraguas de lo que estamos hablando de las relaciones de confianza, de confiabilidad, disponibilidad y integridad de los datos. De alguna forma, todas estas herramientas estructuradas que tienen Windows Server están pensadas de que cumplan esa triada de información. ¿Alguna duda hasta acá? Si tienen preguntas, consultas. Bien. Resumen y cierre de la clase. Básicamente, vimos los fundamentos y redes de datos. Básicamente, existen modelos de referencia para comprender las comunicaciones, la clasificación de las redes, la revisión de los medios de transmisión y dispositivos, y los servicios que son implementados en Windows Server para ser aplicados dentro de la red de datos, como lo que vimos, RRAS, Information Server, DNS y DHCP. Vimos lo que fue la implementación del DHCP, tanto la habilitación del servicio en una máquina como la revisión de cómo los clientes que se conecten a este servicio están efectivamente bien configurados, validando los parámetros de red que fueron traspasados a través del servicio y básicamente la ventaja de la facilidad de configuración y rapidez en la operación para conectar un equipo a la red. Y finalmente vimos la seguridad de los sistemas de información, los pilares de la seguridad, niveles de seguridad, control y mecanismos de seguridad en Windows Server y la relación de confianza entre los dos. Eso es la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda los que todavía están presentes hasta ahora. Si no hay alguna duda, muchas gracias por su atención. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias a todos. Chao, chao, profe. Chao a todos.